secretario dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una solicitud de audiencia de la Fundación Abogados por los Animales para participar en el debate del proyecto de ley referido a la calidad jurídica de seres sintientes a los animales que señala. Y además solicitan considerar como invitada a la académica Marita Jiménez Candela, catedrática de Heidelberg y fundadora y directora de la revista de Derecho Animal, Animal Legal and Policy Studies. Y segundo, una propuesta de invitado de la diputada Diana Delgado para el proyecto de ley Chile Libre de Jaulas, quien es para la gerente general de Avícola Pollitas El Gavilán y secretaria ejecutiva de la Mesa Avícola del Maule. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿Les parece que podamos incorporar las solicitudes de audiencia? ¿Sí? Ok, acordado. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, quería consultar sobre el proyecto del diputado Félix González. Me acuerdo que estábamos discutiendo el tema de la protección del Paranal. Entonces, ¿en qué estado se encuentra ese proyecto? Si se va a retomar la discusión de dicho proyecto. Había una ley de contaminación lumínica. No sé dónde podría tomar algo de antecedentes de eso. Ah, genial. Sí. Ahora, sobre este punto, este es el boletín número 17754-12. Tuvimos ya la ronda de audiencias públicas y yo quisiera hacer un planteamiento a la comisión para que pudiéramos poner en tabla la próxima semana para que votemos el proyecto en general y pudiéramos además dar un plazo hasta el 5 de enero para las indicaciones y comenzar su votación en particular. No sé si les parece. Hay una carta además que yo quisiera dar lectura, no completa, pero sí a un párrafo, que la firman distinguidos científicos y premios Nobel de todo el mundo, fechada 14 de noviembre. El asunto es la petición de urgencia para la protección de los cielos del Observatorio Paranal ante la propuesta del proyecto INA. Señalan en uno de sus párrafos, sus excelencias. Nosotros, los abajo firmantes, un grupo internacional de destacados investigadores, incluyendo premios Nobel, les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación acerca del proyecto INA en su ubicación propuesta y para instar a la reubicación del sitio industrial proyectado. Tal como está concebido actualmente, el proyecto representa una amenaza inminente para algunas de las instalaciones astronómicas más avanzadas de la Tierra que están operando bajo uno de los cielos oscuros y prístinos del mundo. El impacto del proyecto INA que se planea ubicar a pocos kilómetros del EBLT, el EBLTI, el ELT y CTAO-Sur, que son las siglas de cada uno de los observatorios, sería devastador para los cielos prístinos de Paranal y para la astronomía mundial. A principios de este año, un exhaustivo análisis técnico basado en datos de ESO reveló que INA provocaría un aumento de hasta un 35% de la contaminación lumínica sobre el Cerro Paranal. También reveló otros impactos del proyecto desde la generación de microvibraciones que afectarán de manera negativa y posiblemente impedirán el funcionamiento de algunas de las instalaciones astronómicas más avanzadas, hasta un aumento de turbulencias que empaña nuestra visión del universo. Esto lo firma, entre otros, Reinhard Genzel, Premio Nobel de Física 2020, Instituto Max Planck,
de Física Extraterrestre en Alemania, Connie Ayers, Premio Cabil de Astrofísica 2022 y Premio Crawford de Astronomía 2024, Bélgica, Willy Benz, presidente de IAU, Universidad de Berna, Jonathan Bland, profesor Premio ARC, director Instituto de Astronomía de Sydney, de la Universidad de Sydney, Andrea Burkett, presidenta de Astrofísica Computacional y Teórica de la Universidad de Ludwig Maximilian Múnich, Alemania, presidenta de la Sociedad Astrofísica Alemana, entre otros. La lista es larga y continúa. Lo que les quiero plantear es que, a propósito del debate, inclusive en materia presidencial, creo que esta es una temática que es muy relevante, no solo para el patrimonio natural y ambiental de Chile, sino que para toda la humanidad, puesto que los cielos prístinos y más oscuros que están en territorio nacional, sin duda requieren de una regulación que sea especial y que garantice, ¿no es cierto?, por lo tanto, esta protección. Y esta comisión no puede eludir ese debate. Por lo tanto, yo quisiera recabar el acuerdo para que la próxima semana podamos votar en general el proyecto. Tuvimos ya una ronda de audiencia y podamos acordar además 5 de diciembre como fecha para las indicaciones en particular, para poner en, perdón, 5 de enero, ¿ya? Para que la Secretaría pueda preparar el comparado y ponerlo en votación en particular la semana que se retoma la semana digital. No sé si les parece. ¿Sí? Bueno, acordado. ¿Todo bien? Ok. Cristóbal. ¿Será posible solicitarle al gobierno que le dé urgencia a dicho proyecto? No hay ningún problema. Yo creo que es importante que podamos solicitar al gobierno, al ministro de Ciencias y a la ministra de Medio Ambiente y a la CESPRES. No sé si les parece. Podamos hacerle llegar una nota de parte de como acuerdo de la comisión. ¿Sí? Acordado. En puntos varios, no sé si alguien más quiere referirse a alguna materia. ¿No? Ok. Pasemos entonces a la orden del día, ¿les parece? Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para otorgar la calidad jurídica de seres sintientes a los animales que señala del boletín número 17944-12. Se ha invitado para estos efectos al señor Enrique Saavedra Pizarro, Comisión de Incidencia de la Fundación Abogados por los Animales, quien participa por Zoom. No sé si estará conectado. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Y en segundo lugar, bueno, partamos por el primer punto de la orden del día, ¿les parece? No sé si... Buenas tardes, ¿me escucho bien, estimados? Señor Enrique Saavedra, ¿está por ahí? Sí, acá, ¿me escucho bien? ¿Disculpe? Sí, perfecto. Tiene 10 minutos para poder exponer. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Ahí sí. Ya. Ya, muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Enrique Saavedra de Fundación APLA, Abogados por los Animales, y nosotros nos quisimos hacer presente en este proyecto tomando en consideración que consideramos que esto es un proyecto base que puede ser perfectible y que tenemos que tomar atención a distintas consideraciones para su tramitación. En primer lugar, voy a explicar que mi ponencia se va a dividir en tres. Primero, un pequeño exordio sobre lo que es la sentencia. Segundo, un análisis respecto al proyecto de ley propiamente tal. Y en tercer lugar, a recomendaciones sobre el mismo. Para comenzar, tenemos que hablar sobre la sintiencia. ¿Y qué es la sintiencia animal? Es la capacidad de sentir una verdadera experiencia de emociones, de sentimientos. No significa que en materia de sintiencia implique solamente la reacción a estímulos externos como podría suceder con plantas o incluso con hongos, sino que acá se habla de efectivamente la sensación, la existencia de placer, de dolor, de alegría, de miedo.
Hay animales incluso que tienen emociones complejas, como el duelo, que se ha logrado establecer en elefantes con sus ritos mortuarios, y la empatía, como lo que sucede principalmente con cangrejos y pulpos. ¿De dónde sacamos la idea de la sintiencia? Tenemos evidencia científica, tenemos vasta evidencia científica. Y hace más de 20 años que se analiza ahí la posibilidad de que los animales sientan, tengan esta característica de sintiencia. Y el primer hito es la Declaración de Cambridge del año 2012. Se confirma la sintiencia y la conciencia en distintos mamíferos, en aves, en invertebrados, incluyendo en pulpos. Podemos hablar también de la fisiología del dolor de los peces, con nociceptores y cambios conductuales o motivacionales. Es conocido un estudio que se hicieron respecto de salmones y truchas en que logran evitar una fuente de dolor constante posicionándose hacia el otro lugar, hacia la otra parte de la fuente, que no es la fuente del dolor, y avisando a sus pares. En materia de cefalópodos también tenemos materias de resolución de problemas, aprendizajes, conducta de evitación, principalmente en pulpos. En cangrejos, langosta, existe ya y está documentada y establecido científicamente la sensibilidad que existe al dolor y el aprendizaje a evitar estímulos externos nocivos. Y también tenemos los animales sociales, afecto en córvidos, empatía en roedores, duelo en elefantes con estos ritos mortuarios que yo comenté, etc. ¿Cuál es la conclusión que tenemos acá? Es que la sintiencia no va a depender de la especie, no va a depender de una característica especial de cada animal, sino que el animal por sí es sintiente, no depende de la especie. Y está ampliamente ya reconocida y distribuida en el reino animal. A partir de lo anterior tenemos la razón de por qué la sintiencia tiene que ser reconocida legalmente. Es porque tanto operadores políticos, operadores jurídicos, quienes aplicamos la norma, quienes nos dedicamos a la litigación, quienes realizamos investigación en distintas materias, sabemos que el derecho y las leyes siempre van por detrás de los avances científicos. Pero tenemos que establecer qué tan detrás podemos ir. En este caso, no es sostenible establecer que seres capaces de sufrir sean considerados muebles. Y eso es una actualización que tenemos que realizar. Tenemos asimismo bases jurídicas y éticas. Si un animal puede sentir dolor, si un ser puede sentir dolor, existe el deber ético y moral de evitarlo. Y es un principio que ha estado reconocido internacionalmente. Asimismo, tenemos y necesitamos un efecto práctico de la sintiencia, porque establecer la sintiencia nos permite establecer bases jurídicas, bases legales, piedras angulares con el objeto de poder hacer efectiva esta sintiencia, ya sea a través de interpretaciones normativas en materia de tribunales o para orientar a los legisladores con el objeto de que no se salgan de esta vía de la sintiencia. Y esto es lo que ocurre lamentablemente en Chile, es que la sintiencia no está reconocida y por lo tanto los animales siguen siendo cosas, siguen siendo muebles, siguen siendo tratados como cosas. Reconocer la sintiencia en la ley no es algo simbólico, no es algo que simplemente nos sirva para levantar banderas de lucha, sino que es un deber y un imperativo moral y ético a estas alturas, tomando en consideración la existencia de las fuentes científicas que ya fueron comentadas. ¿Qué podemos hablar en legislación comparada? Vamos atrasados, lamentablemente. Por ejemplo, en Suiza los animales no son cosas, dejan de ser bienes y se crean una categoría jurídica especial. En Alemania, los animales no son cosas, se aplican normas de bienes solo de manera supletoria y hay un reconocimiento explícito de la sentencia en derecho civil. En Francia, los animales se reconocen como seres sensibles. En Portugal hay seres vivos dotados de sensibilidad y se regula la protección animal. En España, lisa y llanamente establecieron son seres sintientes. No son cosas, son seres sintientes con un estatuto jurídico especial. Y en Colombia, la misma situación. Se establece que son seres sintientes. Entonces, vamos a hablar del análisis del proyecto de ley y aquí voy a intentar ser lo más práctico posible. Vamos a analizar los 3 artículos que propone el artículo. Este proyecto de ley, disculpe. En primer lugar, se agrega el artículo 37 de la ley 19.300, que habla sobre la ley de bases de medio ambiente, específicamente en el acápite de calidad, preservación y conservación. Y se indica que se va a agregar al final que los animales nativos sometidos a planes de recuperación son considerados sintientes. ¿Qué significa esto? Que tenemos un reconocimiento fragmentado respecto de qué son los animales que son considerados sintientes.
porque no solamente son animales nativos, bueno, especies nativas en Chile, según una pequeña búsqueda que alcancé a realizar antes de la exposición, hay aproximadamente 40.000 especies nativas. De esas, aproximadamente 25.000 son animales y aquellos que están sometidos a planes de recuperación son solamente 300. Entonces estamos hablando de una cantidad bastante menor de la cantidad de animales, y esos son simplemente los animales que son nativos. Imagínate todos los animales que estamos dejando afuera. Deja fuera toda la fauna nativa que no es amenazada, y no hay una consecuencia jurídica real. No se cambia el estatus civil, no crea obligaciones nuevas, no tenemos una nueva institución, y se introduce una sintiencia de carácter administrativo. Dependiendo del gobierno de turno y de sus autoridades administrativas, se va a poder determinar qué animal es sintiente y qué no. Existe un fraccionamiento normativo. Entendemos la idea del proyecto de ley, pero dejarlo al arbitrio de la autoridad administrativa correspondiente, dependiendo del periodo presidencial, es un riesgo y puede generar muchos arbitrios que podrían terminar en blindar determinadas industrias. En segundo lugar, tenemos que el artículo segundo de este proyecto de ley reconoce la sintiencia a los animales señalados en el inciso anterior, o sea, a los animales mencionados en el artículo 3 de la ley 20.380 en contra del maltrato animal. Sin embargo, el inciso anterior no define lo que es, qué animal va a ser el tipo de animal de compañía, sino que simplemente establece cuáles son los deberes de los tenedores. ¿Qué significa esto? Que nuevamente reducimos la sintiencia, que es algo que corresponde a toda la especie de animales, incluida la humana, simplemente a la relación que exista con un ser humano, en la medida que exista un tenedor. Se excluye, por tanto, otras categorías de animales. Se excluyen, por ejemplo, fábula silvestre. Y tenemos una ambigüedad respecto a esto que genera una incerteza interpretativa. ¿Qué ocurre con los animales domésticos? Los animales domesticados, la fauna libre, los animales que están sujetos a producción, ¿cierto? Los cerdos que están en las jaulas chancheras de uno por uno, las gallinas que están encerradas en las jaulas, ¿cierto? En animales que están sujetos para deporte, son parte de esta sintiencia animal. Según lo que propone este artículo, va a quedar al arbitrio de la interpretación. Y eso puede generar arbitrariedades importantes. Entonces tenemos un criterio impreciso, arbitrario, y no tenemos una justificación biológica. No se reconoce la sintiencia propiamente tal en función de la naturaleza del animal, sino en relación a la relación civil y comercial que tiene respecto de la persona. Y en tercer lugar, se nos indica que se va a agregar un artículo 581 bis al Código Civil, en que se reconoce como seres sintientes solo a los animales definidos legalmente como mascotas o animales de compañía, quien van a tener un estatuto especial y se van a regular de forma supletoria con el Código Civil. Y nuevamente tenemos un reconocimiento excluyente. Dejamos fuera animales domésticos no catalogados como mascotas. Dejamos afuera animales de producción, a fauna silvestre, a fauna nativa. No modificamos el estatuto propio de los animales. Siguen siendo muebles. Y es lo que se está intentando modificar, así como lo ha modificado la legislación comparada, en que ya no son muebles, sino que tienen un estatuto específico. Tenemos estatutos especiales, pero simplemente los nombramos. No tenemos obligaciones, no tenemos derechos, no tenemos institucionalidad nueva. Genera una tercera definición distinta. Ya tenemos la definición del artículo primero, del artículo segundo y ahora del artículo tercero. Entonces, no transforma una relación jurídica. Reproduce el modelo de que son cosas, pero son cosas que nosotros la protegemos de forma distinta porque nos son útiles. Si se fijan, en los tres artículos hay de forma implícita el concepto de utilidad del animal para ser considerado como sintiente. A modo de conclusión, para esta mesa, reconocemos que este proyecto es importante y es histórico, porque estamos dando el paso, estamos dando el avance, y se nos permite poder sentarnos en una mesa, tanto legisladores como gente experta en el tema, que ojalá pueda asistir mi colega, y podemos conversar sobre estos temas. Lo podemos poner arriba de la mesa y podemos generar una base. Sin embargo, esta base tiene que ser robusta. En este caso, lo que se establece el proyecto es que se elimina la sintiencia del animal por ser tal, sino que lo condicionamos. ¿En qué momento la legislación chilena, en el caso de aprobarse este proyecto de ley, va a considerar un animal como un ser sintiente? Cuando le reporte una utilidad al ser humano, cuando existe una relación civil entre la cosa, el animal, y la persona.
cuando una autoridad administrativa determine de que es una especie de fauna nativa que tiene que estar dentro de un plan de protección. Eliminamos la idea de que los animales son seres sintientes por ser animales, sino que lo dejamos a la deriva y al arbitrio, tanto de relaciones civiles comerciales como de decisiones administrativas. El llamado que hacemos como Fundación APLA respecto a esto es que, uno, se celebra la existencia de este proyecto de ley porque es una piedra de avance muy importante. El hecho de que se pueda discutir esta situación implica que estamos avanzando en el camino correcto. Sin embargo, tenemos que hacer estos ciertos detalles con el objeto de que los animales sean considerados como seres sintientes por dicho motivo. Los animales son seres sintientes porque son animales y no porque nos sirven de una utilidad. Muchas gracias, estimados. Gracias a don Enrique Saavedra, de la Fundación Abogados por los Animales. Se ofrece la palabra para los diputados y diputadas que quieran hacer alguna consulta, dar alguna opinión. Se ofrece la palabra por última vez. ¿No? Ok. Muchas gracias, don Enrique. Si nos pudiera enviar por correo electrónico su presentación para poder incluirla en el marco del informe de este proyecto de ley. Gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Se lo envío durante la tarde. Ok, muchas gracias. El segundo punto del orden del día está a continuar la discusión del proyecto de ley que regula la crianza sin jaulas de gallinas y otras aves ponedoras de huevos y establece sistema de sexaje de las aves en plantas de reproducción y un sistema de etiquetado de huevos del boletín número 13839-12. Para estos efectos se ha invitado a la siguiente persona, al doctor Cristian Ugaz Ruiz, presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal. ¿Nos estará por acá? Bienvenido. Al doctor Hernán Cañón, director de investigación de la Universidad de las Américas, que participa por Zoom. No sé si estará conectado. ¿Sí? Perfecto. Bienvenido. Al señor Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos. Sea bienvenido, gremio de productores de huevos de Chile. Y al señor Hernán Rojas, médico veterinario, director de Ceres BCA. Bienvenido. Entonces vamos a darle la palabra a las 3:30 al señor Cristian Ugaz, presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal, por 5 minutos para que pueda hacer su exposición y después podamos escuchar al resto de los exponentes y podamos tener un diálogo, consultas y preguntas. ¿Les parece? Ya, son 10 minutos, me corrige la secretaria. Buenas tardes, muchas gracias. Les voy a hablar un poco del bienestar animal, en específico sobre las gallinas de postura. Como les decía, mi nombre es Cristian Ugaz, soy médico veterinario, con una maestría y un doctorado en bienestar animal de la Universidad Nacional Autónoma de México, académico investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad de las Américas y actualmente presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal. Siempre quiero mostrar esto porque muchas veces se considera que el bienestar es que los animales estén libres, que estén libres de cualquier cosa. Y muchas veces nos olvidamos que la consideración del bienestar no solamente es la libertad o los recursos, sino que es una adaptación o cómo el animal se adapta a su ambiente, cómo vive y muere dentro de su ambiente. Mientras más hostil o mientras menos hostil sea ese ambiente, va a ir cambiando, regulando ese grado de bienestar. De acuerdo a los modelos que se han establecido, un modelo del doctor Fraser habla de que el animal necesita tres componentes de funcionamiento: el funcionamiento biológico, conductual y mental. El biológico habla exclusivamente de la salud y de todos los componentes que esto conlleva. El mental habla de las experiencias y de las emociones de los animales, y el funcionamiento conductual habla de la naturalidad de los comportamientos. Pero
debemos considerar que para evaluar el bienestar de estos animales, debemos entender que el funcionamiento biológico o emocional y conductual tienen otros componentes interiores. El aspecto físico, por ejemplo, del componente biológico habla no solamente de la salud, sino todo lo que lo compone. La alimentación, el confort físico y térmico, y el estado emocional habla sobre las emociones o las experiencias que los animales han vivido. El comportamiento, que es uno de los puntos fundamentales que se están estableciendo durante este momento, en esta discusión de ley, es la posibilidad de realizar alguna de las conductas propias de la especie. Difícilmente un animal bajo el cuidado del ser humano va a poder realizar las conductas propias absolutas de toda la especie. Incluso en vida silvestre, animales, dependiendo su ambiente en el cual se han desarrollado o evolucionado, van cambiando sus conductas, entonces no siempre tienen las mismas conductas propias de la especie. Por lo tanto, lo importante es que puedan desarrollar alguna de estas conductas. De acuerdo a lo que la doctora Dawkins presentó, y si nosotros evaluamos los sistemas de producción, una de las cosas importantes era preguntarse si los animales están saludables y si los animales tienen lo que ellos requieren o lo que ellos quieren. Y en este caso, estas son partes básicas de las necesidades. Y algo que se podría pensar o se puede utilizar es cómo la conducta nos permitiría evaluar esta situación. Si hablamos directamente de cuáles son las necesidades de los animales, vamos a ver que, como definición, la necesidad es un requisito fundamental de la biología del animal para obtener un recurso o responder a un medio ambiente particular o estímulo corporal. Esto quiere decir que hay funcionamientos o hay requerimientos biológicos que los animales van a necesitar. Y desde ahí tenemos que empezar a entender los requerimientos de los animales. El animal va a ir adaptándose a su ambiente de acuerdo a sus necesidades. Y una necesidad, si no es suministrada, habría un efecto fisiológico o cambio conductual. Pero las necesidades deben estar jerarquizadas. Debemos entender que las necesidades son desde la sostenibilidad de la vida, después de la sostenibilidad de salud y después del sostenimiento de la comodidad. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en sistemas de producción, podemos entender que nos estamos preocupando del gran componente, el gran porcentaje de los componentes de las necesidades de los animales, ¿no? Abastecimiento de agua, comodidad, alimentación, un área adecuada de requerimiento, y a medida que se van desarrollando estas necesidades, se va complejizando, se va entendiendo lo que es el bienestar animal. Si nos vamos ahora a la definición de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, el bienestar animal se designa como el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad y puede expresar formas innatas de comportamiento, y si no padece de sensaciones desagradables de dolor, miedo, desasosiego. Si nosotros nos enfocamos en esta definición y entendemos que los sistemas de producción pueden ser de diferentes formas, o en confinamiento o en libertad, los de confinamiento no están lejos de cumplir con los requerimientos del bienestar de estos animales, ya que están bien alimentados, están con seguridad, no padecen sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego, ya que al estar bajo un sistema de confinamiento, ellos tienen su alimentación, su ambiente y todo su control. Cuando el animal pierde el control, vale decir, no conoce dónde se encuentra o no reconoce dónde están los sistemas de satisfacción de sus necesidades, empieza a perder este control de alimentación, este control del ambiente. Debemos también entender que existen ya con reconocidas 5 libertades que fueron desarrolladas en los años 70, donde se hablaba de libres de dolor de enfermedad, libre de hambre, sed, malnutrición, un confort adecuado, un comportamiento normal y libre de temor, miedo o desasosiego. Si nos vamos a esta forma, podemos entender que el comportamiento, el estado fisiológico, el estado sanitario y la producción nos van a dar un estado de bienestar normal o un estado de bienestar anormal, dependiendo el grado. Y es algo que va a estar siempre evaluado de manera constante, es algo que es dinámico, no es algo como lo que estamos viendo y observando hoy. Si un animal no puede extender o no puede realizar algún comportamiento específico,
puede complementarlo o puede adaptarse a otro sistema. Y ahí es donde nosotros podemos decir si hay estas 5 libertades o una calidad de vida la podemos evaluar. Esto no es un solo componente. Si nosotros basamos la discusión de una libertad de jaula o un sistema de confinamiento, vamos a entender que hay libertades que se pueden establecer satisfactoriamente dentro de un sistema de confinamiento para los animales. No necesariamente si están, y al revés, perdón, pueden estar no satisfechos en un sistema libre. Un miedo y estrés de un animal que es presa, como las gallinas, que estas gallinas han evolucionado genéticamente en el transcurso de la historia de la humanidad, que han sido modificadas para estar en este sistema de producción, libres van a estar atentas a sus depredadores, son animales presa. Libres van a estar expuestas a constantes enfermedades, libres van a estar expuestas a una carga parasitaria continua, a diferencia de un sistema de confinamiento en el cual los animales están bajo un control continuo de su cuidado de alimentación, hidratación, controles de enfermedades o controles generales. Por lo tanto, si nosotros hacemos una evaluación, siempre tenemos que entender que existe un conjunto de indicadores para poder decir si están bien o están mal. Por lo tanto, el comparar el bienestar de estos animales, si están libres o no, por un solo comportamiento o por una base de un indicador de comportamiento, nos estamos olvidando por lo menos, en este caso de las 5 libertades, de los otros 5. Actualmente se utiliza ya el modelo de los 5 dominios, donde hay dominio de nutrición, ambiente, salud y comportamiento. Y volvemos a lo mismo. Si tenemos satisfecho la nutrición, el ambiente y la salud, podemos decir que los animales tienen un estado mental adecuado, porque están con las necesidades fundamentales del sostenimiento de la salud y de la vida satisfecha. Ahora, el comportamiento, si nosotros lo llevamos a un sistema libre, vamos a entender que puede aumentar la necesidad de jerarquización. Son animales que están en constante lucha por la jerarquía y en el reconocimiento. Dentro del bienestar también debemos entender el concepto de un bienestar. Y un bienestar no solamente habla de los animales, habla de un bienestar de los animales, bienestar humano y el bienestar del ambiente. Y el considerar que deberíamos pasar todos los animales a un sistema libre nos llevaría a que, primero, el ambiente se vería deteriorado porque deberíamos crear mayor cantidad de sistemas productivos considerando el nivel de producción que que en estos momentos la industria tiene. Para alcanzar el nivel de producción que la industria tiene, deberíamos sacrificar grandes extensiones de tierra para alcanzar este nivel. Ahora, en cuanto al bienestar humano, se sabe y se ha estudiado el aumento del costo de producción en cuanto a alimentación, en cuanto a tecnología y en cuanto a espacio para mejorar este tipo cambiar este tipo de sistema, y nos llevaría a un aumento del costo de los huevos que se vería considerado afectado al ser humano. Lo que en el concepto de un bienestar debemos entender que deben existir colaboraciones interdisciplinarias, enfoque global, identificación de beneficios directos e indirectos, no solo a los animales, sino a los humanos y al ambiente. Por lo tanto, prácticas absolutas sin jaula o de libertad absoluta, en el caso de las aves, nos llevarían a problemas graves de bienestar humano y ambiental. Y por último, yo les dije que estos animales eran animales que tenían reconocimiento y jerarquía. Estudios han demostrado que un grupo de gallinas puede reconocer entre 8 y 12 aves para mantener una cohesión social o jerarquía. Un grupo máximo puede mantener 20. Después de eso ya se empiezan a desconocer. Por lo tanto, la continua lucha y los comportamientos de dominancia aumentarían considerablemente, aumentando el picaje, aumentando las agresiones, producto de este desconocimiento entre ellos mismos. Si tuviéramos que decir cuál sería el concepto adecuado, grupos no más allá de 20 gallinas juntas para que no existiera constante agresión para poder mantenerlo. Por lo tanto,
incluso en el grupo social dentro de una jaula, también permite que no se desarrollen conductas agresivas de manera continua. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Cristian Ugaz Ruiz, presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal. De la misma manera, solicitarle que nos pueda dejar la presentación, por favor. No sé si alguno de los parlamentarios, diputadas, diputados, quiere hacer uso de la palabra, alguna consulta, pregunta. ¿No? Sí. Diputada Concha. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición del invitado anterior y el de ahora, por supuesto. La verdad es que yo tengo bastantes aprensiones con este proyecto de ley desde que comenzó la discusión y se presentó acá. Creo que es parte del debate, obviamente, poder escuchar a todos quienes exponen. No sé si hay más expositores más adelante respecto a este mismo proyecto, o me refiero no ahora, sino que en el plazo que tenemos para la discusión del proyecto, pero es interesante escuchar, bueno, las distintas posturas y por lo tanto igual, más que una pregunta o algo, solamente agradecer también la exposición en día de hoy. Sí, a propósito de la consulta, bueno, tenemos 3 exposiciones durante esta jornada, desde la industria, también desde la academia, pero además entiendo que tenemos 2. Tenemos ¿Sí? SAC. Una solicitud la diputada Diana Delgado, el gerente general de la Pesca Gavilán. Perfecto. Y una solicitud de audiencia de Nicole Valdebenito, directora de incidencia de la ONCPP. O sea, serían 3 más. Y además es bien diverso, porque está el servicio público, industria y academia. Pasemos al segundo invitado, el doctor Hernán Cañón, director de investigación de la Universidad de las Américas, que está por Zoom. Tiene 10 minutos para poder exponer. Bienvenido. Aló, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Muchas gracias por la invitación a participar hoy día en esta discusión sobre el tema que nos atañe. Varias cosas que ya dijo el doctor Ugaz, las voy a pasar rápido porque ya las dijo. Soy académico investigador y profesor titular de la Universidad de las Américas y el director del Magíster de Bienestar y Teología Aplicada y secretario de Investigación y Posgrado. Fui director de la universidad hasta hace poco, pero volví 100% a lo que a la academia y a la investigación y a la docencia. Hoy día quería mostrarle un poco qué es lo que dice la ciencia respecto de lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Esta discusión bien interesante entre tener gallinas de postura en sistema de confinamiento o bien gallinas libres y sus intermedios, ¿ya? Y en ese sentido, solamente rescatar algunas cosas que dijo el doctor Ugaz. Para entender el estado de bienestar que se encuentra un animal se requieren conocer, medir, al menos estas 5 dimensiones, ya las 5 dimensiones de nutrición, ambiente, salud, conducta y que todo lleva a eso finalmente a un estado mental. Y para entender entonces este estado de bienestar se requiere medir cada una de estos dominios en conjunto y así obtener finalmente un valor o un estado de bienestar. Desde el punto de vista científico, la definición más utilizada es la del Dr. Broom, Donald, que es el estado en que se encuentra un animal en relación a sus intentos por controlar su medio ambiente. Por lo tanto, si es un estado, significa que es variable y si algo varía, se puede medir. Por lo tanto, puede ir desde un 0%, si lo queremos ver así, o muy malo, que es cuando un animal está muerto, hasta un 100% cuando está con todas sus dimensiones satisfechas. Por lo tanto, es medible, cuantificable y además, entendiendo con esta definición el bienestar, está ajeno a consideración ética. Después podemos comentar eso si es que se requiere, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia respecto de los sistemas de producción en jaula y los sistemas
libres de jaula. Los grandes temas han sido o están relacionados con el espacio para moverse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las necesidades conductuales de moverse? Desde la ciencia se sabe que existen ciertos requerimientos de espacio para que se produzcan ciertas conductas que parecen ser necesarias en la gallina. Desde estar parada, darse vuelta, estar con las alas totalmente abiertas. Y eso ha traído entonces que, por ejemplo, jaulas convencionales han tenido que ser enriquecidas o modificadas para adaptarse a esas necesidades. Evidentemente, en sistemas libres, esto está, entre comillas, dado, ¿no es cierto? Igual existen ciertos requerimientos de espacio totales de suelo que se necesitan, y lo podemos conversar un ratito más con algunas otras cifras. Ahora, el otro gran punto que la ciencia nos da algunas luces de un punto de vista comparativo de riesgo de bienestar es la mortalidad, ¿no es cierto? Cuando uno compara jaulas convencionales, jaulas enriquecidas, sistemas sin jaulas, pero no totalmente abiertas, y las finalmente abiertas, que son las camperas, uno se encuentra que desde un punto de vista de bienestar, la situación más riesgosa se ve en sistemas sin jaula, desde un punto de vista de la mortalidad. Mortalidad total, mortalidad por picaje, mortalidad por canibalismo, por enfermedad infecciosa y depredadores. Esto, no lo digo yo, está sustentado por un proyecto de la Unión Europea, Ley Well, de 2006, ya llevamos más de 20 años estudiando esto, si bien han cambiado un poco el sistema de producción de gallinas sin jaula, la situación se mantiene relativamente igual, por lo menos la ciencia así lo dice. Un poco para mostrar también nuevamente cómo esto se refleja en la mortalidad acumulada en los diferentes tipos de sistemas. Las camperas tienen un nivel en general mayor que las con jaula. ¿Y por qué se da esto? Porque los sistemas libres de jaula, el humano no controla todo el ambiente donde viven los animales, y por lo tanto esa pérdida de control hace que exista probabilidades de disminución del bienestar, ¿cierto? Nuevamente esto sustentado por estudios científicos. Otro gran tema tiene que ver con, y probablemente, y se tocó en el oficio que ustedes nos enviaron, el tema de la fragilidad ósea, ¿no es cierto? Esta fragilidad ósea se ve mucho más efectivamente en sistemas de jaula. ¿Por qué? Porque las gallinas al tener menos espacio para moverse, se genera menor crecimiento óseo. Aquí se puede comparar el tamaño, ¿no es cierto?, de los huesos de diferentes gallinas. El lado izquierdo son las libres y el lado derecho son las con jaula, y efectivamente existe una mayor fragilidad ósea. Ahora, eso efectivamente es cierto en las gallinas con jaula, pero se puede mejorar con sistemas de jaula enriquecida. Otro gran tema que nos dice la ciencia respecto, comparativamente, ¿no es cierto?, entre ambos tipos de sistemas, es que la búsqueda de nido de postura parece ser necesario, es una necesidad conductual. Sin embargo, los estudios señalan que cuando se les provee, ¿no es cierto?, este espacio al aire libre, con suelo y con gallinero, si bien esta necesidad está satisfecha, tenemos, por otro lado, una mayor incidencia de mortalidad, bueno, y una disminución también en la producción. Por lo tanto, si bien podemos satisfacer por una de las dimensiones, estamos cayendo por otra, que es en la muerte de aves. También otro tema bien interesante es, sobre todo en sistemas libres, pero que no están totalmente abiertos, ¿no es cierto?, a campo, y que son los aviarios, nos encontramos con problemas de polvo y amoníaco acumulado en el ambiente. En sistema de jaula eso no se da porque está totalmente controlado el medio ambiente por el humano y les da todas las condiciones para que puedan vivir bien las gallinas en este sentido, en polvo y amoníaco. Y por lo tanto, no necesariamente estar libres de jaula puede traer un mejor bienestar, ¿ya?, para ellas. Bueno, este tema del polvo y amoníaco efectivamente puede causar mayor incidencia de mortalidad, canibalismo, etc. También el uso de fármacos en general y manejo de enfermedades se ve mucho más riesgoso en sistemas sin jaula que con jaula. ¿Por qué? Porque las fecas de las aves son trabajadas o son manejadas de forma diferente en jaulas convencionales y enriquecidas, porque esas son sacadas automáticamente. Por lo tanto, los parásitos internos no se acumulan en la tierra o en los pisos donde están las aves, y por lo tanto no se contaminan tan fuertemente desde un punto de vista
desde ese punto de vista. Por otro lado, si es que eso ocurre, es necesario dar antiparasitario y ese tiene un costo y además el costo directo también para el animal. Y como ven, entonces, no se genera esa como expectativa necesariamente de que libre significa que estén mejor. Un gran tema que se ha visto sigue en gallinas ponedoras libres, el tema de la pododermatitis, que son estas lesiones en patas que son mucho mayores efectivamente en sistema libre, sobre todo cuando no se controla bien esa libertad en términos del piso donde están, cama húmeda, etc. ¿Ya? Ha habido avances nuevamente respecto a esto, pero un tema que está ahí constantemente presente. Y bueno, aquí está un poco también el tema de los riesgos referente a un tipo de sistema u otro. Y finalmente, que les quería comentar un poco nomás el tema de sustentabilidad o de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Que algo también mencionó el doctor Uga, que tiene que ver con el cambio climático. Las especies actualmente que están destinadas para postura, están acostumbradas a ser tratadas bien bajo criaderos donde se controla todo su medio ambiente. Por lo tanto, pensar que trabajar con las mismas especies, la misma genética, por así decirlo, en sistemas libres, que va a funcionar bien, probablemente no lo va a hacer así, ¿ya? Y en términos de cambio climático, donde uno como humano no va a poder controlar necesariamente este cambio climático, las especies requieren cierta adaptación, que no es tan rápido tampoco. Y finalmente, un poco lo que dijo también el doctor Uga, ¿no es cierto?, el tema del uso de tierra y espacio. Eh, Cuando uno ve las normativas y los espacios necesarios para tener las gallinas en sistemas libres de jaula, se requiere terreno, espacio, que podría ser ocupado por otros sistemas quizás que generan la misma cantidad de proteína o nutrientes de la agricultura u otras actividades humanas. Yo hice el cálculo basándome en lo que hace o que requiere la normativa de la RSPCA del Reino Unido, y solamente pensando en el espacio que se necesita en gallinas sin jaula en el patio, hice el cálculo y me salió que se requiere alrededor, un poquito menos que 2 veces el espacio de la comuna de Maipú, para tenerlas en un espacio libre afuera, sin contar con todo el espacio que se necesita dentro, las instalaciones, etc. Por lo tanto, pensar el uso de ese espacio alternativo en agricultura u otras actividades humanas tiene que ser bien pensado. En consecuencia, la ciencia que nos dice, ninguno de los dos sistemas asegura bienestar. El que asegura mejor bienestar, evidentemente, es un sistema donde uno pueda controlar todo. ¿Cuál es ese sistema? El sistema actualmente en jaula, que deberían ir transitando a jaulas enriquecidas y también deberían ir transitando a sistemas libres, pero libres en el sentido libres sin jaula, pero que estén controlados efectivamente todas estas dimensiones de bienestar. No solamente basarse, como decía el doctor Uga, en una de las dimensiones, sino en todas. Por lo tanto, eh, el proyecto como tal, que requiere la eliminación de los sistemas con jaula, requiere quizá una segunda derivada de reflexión para que realmente estemos pensando en la gallina, en los animales, desde el punto de vista de su bienestar. Eso, muchas gracias, comisión. Gracias al doctor Hernán Cañón, director de investigación de la Universidad de las Américas. Se ofrece la palabra. Si alguno de los parlamentarios quisiera hacer uso, una consulta, opinión. Yo tengo un comentario, la verdad, una pregunta más que todo. Porque usted habla de bienestar animal, pero como un bienestar que es ajeno a consideraciones éticas. Yo tengo una pregunta más que nada, si es posible desacoplar el bienestar de los animales de las consideraciones éticas. No sé si me explico, ¿verdad? Porque a ratos
y entiendo de la argumentación que hay, claro, hay consideraciones técnicas, indicadores, ¿no es cierto?, que son medibles en la perspectiva de este bienestar, pero si es bienestar o no, a mi modo de ver, no puede estar ajeno, ¿no es cierto?, a las consideraciones éticas, ¿ya? Yo quiero hacer esa reflexión y por eso quiero hacer esta pregunta, ¿ya? Si es posible desacoplar el bienestar animal de toda consideración ética como si esto fuera algo neutro, ¿ya? Y solo una técnica para el ámbito de la producción de lo que estamos conversando el día de hoy, ¿ya? Es una pregunta más que nada, doctor. No sé si podría referirse a ese punto. Cuando coloco esa frase sale la pregunta. Lo voy a tratar de poner desde el punto de vista científico. Está lleno de consideraciones éticas. ¿Por qué? Bueno, voy a colocar el siguiente ejemplo. Hay ciertas sociedades humanas que permiten o exigen la muerte de animales sin la inconsciencia previa de esos animales. Es decir, animal totalmente consciente en el momento de su muerte. Desde un punto de vista de bienestar animal, eso está totalmente malo. Uno puede medir todos los indicadores que uno quisiera y va a encontrar que el estado de bienestar de ese animal es sumamente malo en relación a un animal que estuviese inconsciente. Pero desde un punto de vista ético, esas sociedades lo permiten y lo ven como correcto. A eso me refiero cuando yo digo que está lleno de consideraciones éticas, porque sigue siendo malo, independiente de que una sociedad pueda permitirlo o no desde un punto de vista ético. No sé si por ahí respondo un poco mejor esa duda. Perfecto. ¿Sí? Gracias, presidente. Sí, para preguntarle al expositor, a partir de lo que él ha señalado, si en definitiva la recomendación que él hace a partir de su análisis del conocimiento y de la experiencia, si efectivamente para las gallinas ponedoras es más recomendable espacios abiertos, en libertad, o en definitiva en jaulas donde puedan desarrollar sus procesos productivos. Eso, presidente. Muy buena pregunta. Creo que ambas pueden convivir muy bien. Lo importante aquí es medir el bienestar, porque puede haber sistemas de gallinas sin jaula, totalmente sin jaula, y que el bienestar puede estar muy bien. También hay sistemas de gallinas en jaula que también puede estar muy bien. Por lo tanto, yo creo que pueden convivir. Lo importante es medir y asegurarse que ese bienestar sea el mejor posible para ese animal no humano. ¿Ya? Por lo tanto, la recomendación, más allá de eliminar jaulas, como está puesto actualmente, es reformularlo, cosa tal que ambas puedan convivir, pero que estén esas gallinas en un estado de bienestar lo más mejorado posible. No sé si por ahí contesto un poco la pregunta. Puede sonar quizá que me estoy corriendo de la respuesta tan directa, pero eso es así, porque no es blanco y negro. Gracias, doctor. ¿Sí? Diputada Musante. Sí, por cierto. Presidente, por su intermedio para el director, si la industria informa actualmente a los consumidores sobre el destino de los pollos machos, si es que se considera que los consumidores tienen derecho a conocer estas prácticas productivas, si es que acaso tienen conocimiento de las ventajas y desventajas de las tecnologías disponibles para evitar descarte de los millones de pollitos machos que sufren en la industria. Gracias, presidente. Esa diputada Musante tiene la... Puede responder, don Hernán. Sí, entiendo que la pregunta, y aquí corríjame, honorable diputada, está destinada para la industria. Yo desconozco qué es lo que hace la industria directamente, si informa o no. Lo que le puedo decir desde la ciencia y desde lo que es el bienestar animal, evidentemente es mucho más recomendable disminuir muertes innecesarias.
Y en ese sentido, por el tema del sexaje, deberían existir sistemas que pudiesen permitir identificar aquellos machos que no van a ser destinados a producción. Por lo tanto, cualquier sistema que disminuya muerte innecesaria de animales no humanos es correcto. Y si se declaran, deberían declararse como todo sistema que debería ser lo más transparente posible. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar al tercer invitado de la jornada. Le solicito también que nos pueda hacer llegar la presentación, por favor, por correo electrónico. Muchas gracias a Hernán Cañón, director de investigación de la Universidad de las Américas. El tercer invitado de la jornada es el señor Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos, gremio de productores de huevos de Chile. Sea bienvenido, tiene 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, señor presidente, gracias por la invitación. Previo a hacer mi presentación, dado que el tiempo es muy corto, nosotros seguimos el desarrollo de este proyecto, digamos, en las sesiones que ha tenido, y subimos que ni siquiera en este proyecto, sino que en el que tiene que ver con Siltiencia, se hizo llegar una minuta de la Fundación BEG aquí a la comisión, donde salen una serie de preguntas y respuestas. La verdad que nosotros estudiamos el tema, la revisamos y tenemos una visión alternativa, digamos, respecto a muchas de las respuestas que se dieron ahí, que pensamos que son las correctas. Y traje una copia, me permite traer una copia y no sé si se puede distribuir o la puede recibir para que quede también. Sí, más que entregar el papel, yo le pediría que nos pudiera enviar ese documento por correo electrónico, así la Secretaría puede distribuirla entre los diputados y diputadas, y independiente de la opinión que pueda tener usted o la industria que representa, las distintas opiniones son parte del debate legislativo de este proyecto de ley en particular y también de los otros que están en tabla. Así que no, en eso no hay problema, porque acá escuchamos la verdad que todas las posiciones para poder después tomar decisiones y legislar como corresponde, ¿ya? Así que lo invito a que pueda exponer. Gracias. Ahí está. Bueno, lo primero quiero contar un poco sobre el sector productor de huevos, porque hemos hablado de las aves, de las gallinas, ¿no es cierto? Y esto constituye un sector de la producción. Es importante saber que el orden de 300 productores existen en Chile a nivel comercial de huevos, lo que es una industria muy distinta a otras, donde hay muchas veces 2 o 3 productores para cierto sector. Y consideramos que es un atributo que en lo posible tiene que preservarse. En forma directa trabajan del orden de 7.000 trabajadores y otros 10.000 en forma indirecta, eso a nivel industrial podríamos decir, pero hemos sabido, ¿no es cierto?, producto de nuestra colaboración con el Ministerio de Agricultura, tenemos un convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero y con INDAP, sabemos que a lo menos hay otras 30.000 personas que se dedican a la producción de huevos. La producción en el año 2025 fueron del orden de 4.900 millones de huevos y el consumo per cápita, cuántos huevos se consumen en el año, digamos, en Chile, esperamos cerrar este año con 251 unidades. La distribución geográfica de la producción. Hay producción desde la región de Arica, Parinacota, hasta la región del Biobío principalmente. Y si ustedes ven un poco la distribución de las aves de ponedoras, van más o menos en línea como es la población en Chile. Del orden del 40% de la población vive aquí en la región metropolitana y bueno, más o menos un 40% de las aves están acá. Y así sucesivamente entre las otras regiones del país. Ahora, quisiera hablar brevemente sobre nosotros, sobre la Asociación de Productores de Huevos de Chile. Fue creada en 1978 por un grupo de visionarios productores. Lo que busca esta asociación es promover el desarrollo y el perfeccionamiento de la producción de huevos en el país, fomentar también su consumo, ¿no es cierto?, en la población. Nosotros agrupamos a productores que en forma agregada representan más o menos el 60% de la capacidad productiva en Chile. Es el único gremio de producción de huevos que hay en el país. Y como decía antes, con instalaciones de nuestros asociados desde la región de Arica, Parinacota hasta la región del Biobío.
quiero hablar sobre la misión de Chile Huevos. ¿Por qué? Porque esto tiene una bajada específicamente en la temática que estamos viendo y un poco en la línea de lo que han expresado los expertos anteriormente respecto a que el bienestar animal es una parte de unas variables más amplias, que es la sostenibilidad, entre otras cosas. Entonces, la Asociación de Productores de Huevos en su misión tiene establecido que buscamos justamente la producción sostenible de huevos, proteger el patrimonio sanitario nacional, que también se hizo alguna referencia aquí antes, suministrar a los consumidores huevos nutritivos y seguros. El tema de la inocuidad es un tema también relevante cuando se ven distintos sistemas de producción. Huevos que a la vez sean accesibles a toda la población, y eso tiene que ver con el precio que tiene el huevo. Hemos visto los problemas que hubo con la situación de influenza aviar, ¿no es cierto?, donde el precio del huevo se duplicó. Es un sector muy variable en el sentido de que pequeñas variaciones en la capacidad productiva se traducen en grandes cambios de precio. Por lo tanto, es una industria que requiere tener cierta estabilidad por el bien de nuestra población. También un rol importante educar a los consumidores respecto a distintas materias que tengan que ver con alimentación y en particular con el consumo de huevos y su cuidado. Cuidar adecuadamente a las áreas de postura, donde está involucrado ciertamente el bienestar animal, y que nuestras operaciones preserven el medio ambiente, donde también hay una serie de alcances que también se indicaron acá. Los distintos sistemas de producción tienen distintos desempeños en términos no solo de bienestar animal, sino que también en variables de medio ambiente y de sostenibilidad en general. Ahora, Chile Huevos, desde su fundación, ha buscado, ha buscado desarrollar y promover buenas prácticas de producción. Tenemos 2 acuerdos de producción limpia, el primero firmado en 2007, ¿no es cierto?, y que tuvo vigencia de 4 años, luego un segundo acuerdo de producción limpia en 2018, ¿no es cierto?, donde más del 80% de la producción de huevos estuvo involucrada, y además fuimos pioneros respecto a guías de prácticas de bienestar animal. Por invitación del Servicio Agrícola y Ganadero, ya en el año 2018, se desarrolló la primera guía de bienestar animal de una especie de producción animal y correspondió justamente a las gallinas, a las aves ponedoras, y fue un comité muy diverso, digamos, donde participaron incluso ONGs, participó el mundo académico, participó la industria, los médicos veterinarios, etc. Como corolario, digamos, de este desarrollo de las buenas prácticas, en el en tema de bienestar animal, en 2022 lanzamos un sistema de certificación de bienestar animal que es auditado por la Casa Internacional Bureau Veritas. Quiero hablar ahora respecto al programa, muy brevemente, respecto al programa de calidad Chile Huevos. Chile Huevos diseñó y puso en práctica desde el año 2023 su programa de calidad, y una iniciativa por la cual los productores de huevos llevan a la práctica su política de sostenibilidad a través de un compromiso formal que apunta a un mejoramiento continuo en 3 pilares fundamentales. Uno es cuidado al medio ambiente, otro es bienestar animal y el tercero es el de seguridad alimentaria. Este programa recoge y sistematiza y actualiza las iniciativas que ha venido desarrollando el sector productor de huevo a través de los años, a través de los acuerdos de producción limpia, la guía de buenas prácticas de bienestar animal que antes me referí, que fue la primera en el país, y que fue elaborado por el Servicio Agrícola y Ganadero, Chile Huevos, académicos especializados y ONGs también especializadas en bienestar animal. A estos elementos agregamos el sistema de análisis, los prerequisitos del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control en establecimientos de alimentos. Lo importante es que la casi totalidad de los asociados de Chile Huevos actualmente están adheridos a este programa y cumplen sus metas anuales y que son verificados a través de una auditoría externa. Ahora, quisiera pasar drásticamente, pero a un tema bien específico que guarda mucha relación con lo que estamos viendo, que es la coyuntura del consumo de huevos en Chile. Primero, decir que el huevo es un alimento fundamental para la población nacional. Es un alimento básico, pero no es un alimento más, es un alimento altamente nutritivo y de consumo transversal y altamente diverso en sus aplicaciones. Durante décadas, el consumo y ciertamente la producción de huevos creció en forma sostenida, tasas sobre el 2% anual, o sea, en forma más grande, digamos, que lo que crece la población en el país. Sin embargo, en los últimos años, este crecimiento se ha visto estancado. Y lo hemos dicho en prensa y ha sido noticia nacional, digamos, de que somos un sector más afectado por el tema de la permisología.
pero es una permisología que no solo afecta un proyecto desde que se ingresó al sistema, sino que más hacia atrás. Hay una serie de activistas, que incluso alcaldes sin vocación, sin vocación rural, que combaten proyectos sin que ni siquiera entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y a eso agregamos una serie de proyectos como este, como el proyecto Chile Libre de Jaulas, como también proyectos que han afectado a otros sectores, que gracias a Dios a nosotros no nos ha afectado aún, digamos, pero que tiene que ver con olores. Cabe hacer presente que el sector de productor de cerdos ve congelada su capacidad de crecimiento debido a normas que son extremadamente extremas, como apareció publicado. Bueno, ¿y en qué se traduce esto? Estas dificultades se traducen en que Chile presenta un consumo per cápita de huevos de solo 251 unidades. Si bien crecimos respecto a los años anteriores, ¿no es cierto?, lentamente, nos comparamos muy negativamente con nuestros vecinos, con Argentina, Colombia y Uruguay, donde el consumo per cápita son de 100 unidades más de 350, o a veces 340, 360 huevos. Y esto no se trata de que los chilenos no valoren el huevo. Tenemos estudios desarrollados por Ipsos y una serie de otras agencias de estudios de mercado, donde revelan que el prestigio del huevo, la valoración del huevo está en su nivel más alto histórico. O sea, nunca antes la gente ha considerado que el huevo es un mejor alimento. Sin embargo, eso no se puede traducir en mayor consumo porque estamos limitados para producir. No podemos aumentar la producción. Y como lo decía antes, uno de estos proyectos extremos es el de producción Chile Libre de Jaulas, que apunta a transformar la producción de sistemas modernos que actualmente tiene la industria a sistemas alternativos en un plazo de 5 años. Una transición que no ha existido en ninguna parte del mundo, tanto en términos del plazo definido como así también en la tecnología exigida, porque tal como lo explicó el profesor Cañón, las transiciones que han habido en países desarrollados han sido a sistemas de jaulas enriquecidas, pero en ningún caso a sistemas libres de jaulas. Por lo tanto, con toda razón se puede hablar que este es un proyecto extremo. Y por tanto, si bien ya tenemos un daño, ¿no es cierto?, que inhibe la producción respecto a estas complicaciones que se presentan a nivel legislativo, digamos, y también del funcionamiento de los permisos ambientales, la situación sería mucho peor si es que se aprueba este proyecto, porque realmente el suministro de huevos se empeoraría aún mucho más que lo que hay ahora. De hecho, tendría que disminuir, porque debido a las exigencias de espaciamiento, etcétera, y a la incapacidad de poder aprobar nuevos estudios de impacto ambiental, necesariamente el consumo de huevos tendría que verse reducido, que es el objetivo de muchas ONGs que a nivel internacional promueven esto. Ahora, ¿cuál es el problema de limitar el consumo de huevo? El huevo, como decía, no es un alimento más. A todos sus atributos que tienen que ver con su capacidad nutritiva, versatilidad en la cocina y todo lo demás, hay una cuestión muy importante. Chile enfrenta una crisis de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ya está claro a nivel nacional y a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, como se ha relevado ahora, que esta crisis de salud viene dado por lo que comemos, por la alimentación, donde cada vez más en nuestra matriz de consumo, especialmente en los sectores más populares, hay alimentos ultraprocesados, ricos en calorías, grasas saturadas, azúcar y sal, que se asocian a un mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. De ahí la relevancia que vemos nosotros como política pública y como relevancia para nuestra población de defender y promover el consumo y la producción de huevos. Así que Chile Huevos lo que hace, ¿no es cierto?, nosotros estamos promoviendo justamente el fomento de estos alimentos reales, saludables, en una suerte, ojalá, de liga de alimentos saludables que se contraponga a estos alimentos ultraprocesados, entre los que se encuentran las frutas, las verduras, el huevo, el pescado, puesto que este grupo de alimentos, a diferencia de los otros, son parte de la solución y no del problema en términos de salud pública. Ahora, queremos decir, yo sé que el tiempo es corto, entonces pensamos que se puede compatibilizar el bienestar animal con el acceso a tener más huevos. Los asociados de Chile Huevos han demostrado a través de la implementación del programa de calidad, ¿no es cierto?, que se puede producir en forma sostenible, incluyendo también el mejor bienestar animal, porque es justamente uno de los pilares del programa de calidad. Por otro lado, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, con gran visión, ha visto que corresponde, después de 11 años de aplicación, actualizar el Decreto Supremo 29 que regula el bienestar animal
en la producción, ¿no es cierto?, animal. Y se encuentra próximo a estar actualizado. Hemos tenido información reciente con el SAC, ¿no es cierto?, y sabemos que muy pronto esto ya salió o está en jurídica, digamos, del SAC, para que entre en consulta pública. Y lo importante es que este es un proyecto muy realista porque mejora el decreto 29 estableciendo una serie de mejoras que establece, entre otras cosas, definir estándares mínimos para todas las especies y sistemas productivos en materia de bienestar animal. Pensamos que este es un proyecto realista y un proyecto que efectivamente va en beneficio de incrementar el bienestar animal sin afectar el suministro de huevos para la población, que como decimos ya es muy bajo en relación a nuestros vecinos y que lo requerimos con urgencia para mejorar la nutrición de nuestros compatriotas. Chile Huevos apoya esta actualización que está desarrollando el Servicio Agrícola Ganadero. Hemos apoyado, hemos participado en reuniones con ellos y pensamos que a través de este sistema, ¿no es cierto?, en que se definan estándares mínimos, va a ser posible extender las buenas prácticas que han implementado el grupo de asociados nuestros principalmente, que son 30 nada más, pero que son a veces los más grandes, pero que se puede hacer extensivo a los otros 200 o más productores que hay en nuestro país. Pensamos que esta sería una forma efectiva de mejorar el bienestar animal en las aves de postura, contrariamente a lo que ocurriría si se aprobara el proyecto de ley Chile libre de jaulas, porque al ser tan maximalista, se traduciría en una crisis del sector, reduciendo el número de productores, con un problema microeconómico, etcétera, y todo lo demás que hay ahí, pero con ello, lo más importante, perjudicando la seguridad alimentaria nacional. Ahora, respecto a un punto específico que mencionó la diputada, que aquí ya no está, respecto al sacrificio de pollitos machos, podemos decir que puede haber tranquilidad de que los proveedores de pollitas, así como los productores de huevos, lo van a adoptar cuando existe un sistema técnica y económicamente factible. Y esto no es una frase al viento, sino que tiene que ver con lo que ya ocurrió, por ejemplo, respecto al despique. Ustedes saben que se corta una parte del pico a las aves para que no se dañen entre ellas, y antes se hacía con unas cuchillas. Bueno, se desarrolló una tecnología láser y Chile fue el primer país de la región que lo implementó, siguiendo el buen ejemplo de liderazgo en bienestar animal que ha presentado el país, incluso desde la publicación del decreto supremo 29 hace más de 10 años. Apelamos entonces a que se respete la libertad del consumidor. Hay que decirlo, las transiciones de sistemas productivos que se han verificado en países europeos han sido promovidos principalmente por ONGs de carácter vegano e implementado por el Parlamento Europeo sin dar, por burócrata, con todo respeto, pero burócrata, sin dar opción a los consumidores, con los consiguientes aumentos de costo y menor oferta de huevos. Chile puede y debe hacerlo mejor, respetando la libertad de los consumidores. Al contar con estos estándares mínimos que entregaría la actualización del decreto supremo 29 para cada sistema productivo y permitiendo que los distintos sistemas productivos puedan operar, y entregando la información a los consumidores sobre las ventajas y limitaciones de cada sistema con transparencia, con objetividad, ¿no es cierto?, incluso con una norma chilena, si parece oportuno, y con un plan comunicacional financiado, público-privado, incluso por la industria y el Estado, se podrá guiar a los consumidores para que puedan elegir qué huevos quieran consumir de acuerdo a sus peculiares gustos. Alguien va a preferir el huevo más económico y limpio, otro va a preferir el huevo que es de sistemas libres de jaula, otro va a ser el que proviene de sistemas de gallinas camperas, etcétera, pero con la información de ventajas, limitaciones, ventajas y desventajas de cada uno. Y de esta forma la industria, en forma eficiente, va a poder ir definiendo y va a poder ir transitando hacia los niveles de producción, no que quiere el mundo político, sino que quiere el consumidor. El huevo, lo último, es un alimento demasiado importante como para poder decisiones públicas que en nuestra opinión son sesgadas, que consideran solo en forma extrema una variable que tiene que ver con el alojamiento de las aves. Hay diversas variables de sostenibilidad. Ya dijimos el tema medio ambiente, el tema de la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y por último, este gran desafío que es hacer frente a la crisis de enfermedades crónicas que afecta al país, donde el huevo puede ser un aliado, pero para eso hay que poder producir más huevos y ponerlo a la altura que lo hacen otros países de nuestra región. Eso, muchas gracias. Damos las gracias a don Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos, gremio de productores de huevos de Chile. Solo quisiera hacerle una acotación.
A ver, lo primero es que si uno pudiera poner un ejemplo paradigmático de problemas en materia de producción, es precisamente lo que ocurrió en Friarina. O sea, es un muy mal ejemplo, la verdad. En la producción de chanchos en la región de Atacama, sí. ¿Ya? Entonces, por eso también que se corrigen las normas Dolores, ¿no? Y la ley que usted hace mención, aún no es ley de la República, ¿ya? Por lo tanto, claro, uno, porque usted acusa de manera bien juiciosa que este es un proyecto extremo, pero también es extremo las posiciones que tiene la industria respecto a normativas que ni siquiera hoy día están en funcionamiento, como la ley Dolores. Entonces, como lo que se trata acá es de poder legislar y buscar puntos en común, solo quisiera hacer esa acotación en particular, ¿ya? Porque lamentablemente la industria, en este caso y en otros, es como si uno y otro estuviéramos en contra, ¿ya? Pero uno también quisiera que, por ejemplo, los sectores de menos ingresos, más vulnerables, tuvieran también el legítimo derecho, en su libertad de acceso al consumo, por ejemplo, a poder consumir huevos de mejores calidad, con una trazabilidad distinta, ¿no? Y lo que uno se desprende de la presentación que usted acaba de hacer es que precisamente, de acuerdo a lo que uno lleva en el bolsillo, uno pudiera acceder a consumir huevos de una u otra tipo de producción, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que, bueno, es la desigualdad que ocurre en este país, lamentablemente. ¿Ya? No puedo no decirlo, porque si uno tiene un poco más de plata, efectivamente puede comprar en el supermercado o en otros mercados huevos que tienen una producción limpia, una producción sostenible, ¿no? Versus huevos que lamentablemente tienen, en este caso particular, una producción de menor estándar, ¿no? Yo creo que eso es un problema, ¿ya? El proyecto de ley está puesto de una siguiente forma, pero el debate legislativo y las distintas presentaciones precisamente nos permiten ir mejorando, ¿ya? Porque si esto se aprueba en general, después va a haber un ámbito de indicaciones, ¿ya? Pero solo quisiera hacer esa acotación porque yo creo que en el ámbito de las desigualdades, bueno, efectivamente uno debiera tender a que la gran mayoría de los chilenos y chilenas tengan acceso a huevos con mejor producción, ¿ya? Y no de baja producción o estándares, la verdad. ¿Ya? Esa es la sensación que a mí me queda, la verdad, al escucharlo. Tengo una pregunta, porque usted dice que pudiera haber, a propósito de la consulta que hizo la diputada Monsanto, sistemas factibles técnicamente y económicamente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Porque es una decisión también que pudiera tomar la industria y para eso no necesita y no requiere ningún tipo de ley normativa, entiendo yo, sino que es una decisión, ¿no? Y tengo esa consulta, ¿ya? En buena hora vamos a tener acá el SAC la próxima semana, esperamos, y yo creo que una de las consultas que le vamos a hacer es precisamente cuál es el alcance, ¿no es cierto?, que tiene el decreto número 29, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante a propósito del mismo debate que estamos dando acá, ¿ya? Esas son mis opiniones, la verdad. Yo no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Sí, diputado Cornejo. Gracias, presidente. Agradecerle, ¿cierto?, a los ejecutivos que representan a Chile Huevos por la exposición. Yo quiero compartir una impresión a partir de las experiencias, en primer lugar, personales, a partir de lo que significa conocer efectivamente el desarrollo de esta actividad productiva en nuestro país, por lo menos en nuestra región, en la región de O'Higgins y particularmente en el distrito. Efectivamente, los productores de huevos están distribuidos a nivel nacional en distintas dimensiones y son parte importante de la cadena alimentaria y de la cadena económica en nuestro país. Por lo tanto, cuando
los legisladores tienen la idea de llevar adelante algún tipo de iniciativa que permita mejorar, como en este caso, la condición o la calidad de vida de los animales que son parte, ¿cierto?, de estas cadenas productivas. Yo creo que uno tiene que tener la claridad necesaria para no incorporarle exclusivamente un sesgo ideológico o una mirada que muchas veces es bien subjetiva. A mí me parece que aquí lo que tiene que ocurrir, porque además, en general, a nivel mundial, y Chile no está ajeno a eso, todo lo que son las actividades productivas y donde se ven involucrados animales, se han hecho en los últimos años esfuerzos importantísimos para, por ejemplo, vía inversiones de distintas características, ir incorporando mejoras, ir incorporando tecnologías que permitan precisamente que esa actividad productiva sea sostenible, sea sustentable, sea amigable con el medio ambiente. Yo no creo que exista ningún productor de huevos, a propósito puntualmente de este tema que estemos tratando aquí en este minuto, que quiera que las gallinas sufran mucho. O sea, eso es impensado. O que quiera que las gallinas lo pasen muy mal. Cuando además las malas condiciones en general de un ser vivo, como en este caso de una gallina, podría provocarle estrés y bajar, por ejemplo, su nivel productivo. Si es que lo miramos exclusivamente desde el punto de vista de la frialdad, de que yo quiero que la gallina ponga hartos huevos porque quiero ganar con esos huevos harta plata. O sea, si hubieran malas condiciones en general para el desarrollo de un animal que nos provee alimento a los seres humanos, un alimento además que, si bien es cierto, quizás comparado con las cifras de otros países en términos del consumo per cápita no es tan alto en nuestro país, pero fíjense que en los niveles de menores ingresos en la familia de nuestro país, el huevo se constituye en parte importante de la alimentación. Por lo tanto, el que haya disponibilidad de este alimento en nuestro país depende de manera importante de que efectivamente la industria tenga capacidad para ir desarrollando distintos procesos que permitan, ¿cierto?, insisto, desde el punto de vista incluso de la frialdad de los números, para poder obtener una alta producción de huevos que los animales tengan, ¿cierto? En este caso, las gallinas puedan tener las condiciones mínimas requeridas necesarias para que se produzca esa producción. Entonces, yo creo que, presidente, en mi opinión, hay que tener particular cuidado con este tipo de proyectos y iniciativas, que es bueno que sin duda desde la mirada de algunos se puedan discutir, y siempre va a haber apertura para aquello, este es el lugar para hacerlo, en que este proyecto de ley pueda ser una oportunidad para todas las partes de poner sobre la mesa aquellos elementos y antecedentes que permitan tomar decisiones razonables y no vayamos a cometer, ¿cierto?, la torpeza de imponer por intermedio, ¿cierto?, de una norma, algo que en definitiva termine afectando a una industria que por consiguiente va a tener un efecto importantísimo en un producto que es parte importante de la alimentación y de distintos tipos de otras actividades que también, ¿cierto?, están vinculadas a la producción de huevos. Así que yo por lo menos en ese sentido agradecer la exposición que ustedes han hecho y quise complementar solamente con esta intervención o reflexión de mi parte. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Ahí sí. Estoy bien, sí, por eso lo vi. No sé si alguien más quisiera aprovechar de poder opinar. ¿Alguna consulta? Ya, nos queda un invitado. No sé si usted quiere hacer uso de la palabra. ¿Puedo hablar? Ahí sí, ahí sí. Sí, respecto, usted hizo algunas preguntas. Una tenía que ver respecto a la factibilidad de eliminar, o sea, evitar el problema del sacrificio de los pollitos machos. Y que dijimos que eso, en la medida que fuera técnica y económicamente factible, lo íbamos a implementar. Bueno, justamente para que no quede eso como una afirmación de decir qué significa eso, ¿no es cierto?
queremos decir que eso ocurrió y sin regulación respecto a el reemplazo de la eliminación de parte del pico, digamos, para justamente consideración del bienestar animal, que se hizo sin regulación. Se hizo por una iniciativa, digamos, absolutamente de la industria, cuando efectivamente era factible hacerlo, digamos, y se hizo así, sin que nadie obligara y antes que otros países de la región. Ese era el punto. Y ahora respecto a la aspiración que usted indica de que los chilenos puedan todos, independiente de su nivel de ingreso, acceder a huevos de calidad, es justamente la misma intención de la Asociación de Productores de Huevos de Chile, Chile Huevos. Nosotros implementamos desde el 2023 el programa de calidad con estos 3 pilares, ¿no es cierto?, que es seguridad alimentaria, bienestar animal y cuidado del medio ambiente, sistematizando las prácticas que hemos desarrollado a través de los años, justamente para que esto se haga extensivo, digamos, a todos los socios nuestros y luego a todos los asociados. Queremos meter presión a nuestros colegas en el sentido de a través de las buenas prácticas. Si es que logramos de que este programa se difunda, y de hecho vamos a empezar a hacer más promoción a partir del máximo en marzo del próximo año respecto al programa de calidad, si tenemos éxito en esto, va a ser exitoso para nuestros asociados, ciertamente, pero va a ser exitoso para el país porque va a empujar a los otros productores, digamos, que no son asociados y quizás no tienen estas prácticas, a ponerse al día también y alinearse con estas prácticas. Creemos en la presión de los pares, digamos, en cosas positivas. Perfecto. No me respondió así. ¿De qué depende la factibilidad técnica y económica? Que efectivamente el nivel de reconocimiento, digamos, yo no soy experto, eso lo pueden explicarlo acá los expertos, pero que en el fondo que efectivamente no hayan muchos falsos positivos, digamos, en el sentido de que parezca como un macho una hembra que no es macho, ¿no es cierto? Y que además el proceso no sea caro. O sea, se habla de varios centavos de dólar, digamos, de los países donde están probando esto. ¿Cómo? 4 euros. Claro, 4 euros ¿por qué? ¿Por huevo? Por pollo, digamos, y para un elemento tan sensible, tan básico, justamente, que queremos que llegue a todo el mundo, son costos muy altos todavía. Pero como todo parte así y en un tiempo más va a ser afrontado. Solo quiero agradecer al señor Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos, gremio de productores de huevos de Chile. Nos queda nuestro último invitado, el señor Hernán Rojas, médico veterinario, director de Ceres BCA. Tiene sus 10 minutos. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, solo explicar, yo soy director de esa empresa. Nosotros asesoramos a empresas de producción animal o de proteína animal en Chile y América Latina, y también gobiernos para hacer políticas de sanidad y producción animal. Esa es nuestra especialidad. Pero también quiero decir acá, porque puede ayudar también al debate, yo fui jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC y también director nacional de INDAP. ¿Ya? Y eso también apunta a lo que yo voy a explicar hoy día. La primera parte de mi presentación, que es complementaria a la que aquí se ha hecho, cuando pueda avanzar con esto. Ahí está. Lo primero que yo quisiera mostrar es en forma simple, ahí está, en forma simple, de qué estamos hablando en la producción de huevos. Porque acá nosotros escuchamos la presentación pasada, la discusión de los diputados, y digamos que era importante. Este es un proceso altamente complejo que tiene principios generales que se pueden aplicar a cualquiera de los sistemas productivos. Usted tiene reproductores donde hay machos y son hembras, se van a generar huevos fértiles, esos huevos van a pasar a una incubación y de ahí van a nacer estos pollitos machos que estamos hablando y las pollitas hembras. Ellas pasan un proceso de crianza, primero donde no producen huevos, donde están creciendo, y después pasan a la producción, que pasan aproximadamente hasta 100 semanas produciendo huevos. En esa producción hay manejos en ambientes controlados,
estas aves se tienen que alimentar, por lo tanto cerca de estas aves tienen que haber un molino, ¿no es cierto?, que genere alimento, que produzca alimento con insumos, incluso importados, se genera este alimento y que se le da en forma permanente a las distintas aves. Y por otra parte se van reutilizando sus desechos orgánicos en forma sustentable también para poder tener este sistema circulante. Los huevos diariamente son sacados a un packing donde son clasificados, son almacenados y después son comercializados. Parte de estos huevos se pueden hacer en forma industrial y se venden como producto. Este proceso es altamente complejo y eso es uno de los mensajes que queríamos decir y se produce en espacios de territorio físicos grandes. No es que esto esté apretado, que esté acotado, porque normalmente las fotos que se ven es como un galpón de adentro. Yo creo que traten de imaginárselo de afuera, del aire, donde ustedes van a ver estas instalaciones para la producción. Otra cosa que es importante destacar, algo decía Patricio, es que esta producción en jaulas convencionales, que es el 98% de la producción en el mundo, no solamente en Chile, es un sistema que ha tenido una evolución en los últimos 70 años. Y las aves se meten a las jaulas justamente para protegerlas de la depredación, para protegerlas de las enfermedades, para poder darle condiciones ambientales confortables, temperatura, ventilación, luminosidad, entrega automática de alimentos y agua, protección de los predadores, como decía, retiro diario automático de huevos, retiro automático de guano. Eso es lo que hoy día existe fundamentalmente en Chile y también que ustedes se imaginen que estos son una gran diversidad de productores. Aquí no son solo productores grandes, productores medianos más chicos, productores pequeños, y es una continuidad de diversidad de productores siguiendo más o menos los mismos principios que yo les decía. Pero ¿cuál es la pregunta? Y esto es lo central de mi presentación, es que aquí se está hablando de una transición. Entonces yo voy a intentar explicar qué es la transición. O sea, tenemos que pasar, ojo, aproximadamente 300, 350 productores en Chile, 20 millones de gallinas, hay que pasarlas del sistema actual a un sistema distinto. Pero no es pasar solamente gallinas, es todo el sistema que tiene que cambiarse, tiene que transformarse. Y esa es la complejidad que algo decía el profesor Cañón. Entonces, va a haber una decisión que es privada, si van a pasar a un sistema de aviarios, que es el que vemos allá a la izquierda, que es un sistema, digamos, un galpón, que adentro las gallinas están en jaula, o libremente a piso, o en free range, como fue explicado por Ecoterra en la presentación pasada. Esas son las opciones. Eso es la transición, eso es lo que plantea el proyecto de ley. Es una transición obligada. No es una transición voluntaria, es una transición obligada, y la regulación obliga a eso. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, estamos en proceso, estamos presentando los primeros resultados, es ver qué significa esta transición. Hicimos una simulación primera de un productor de 60.000 aves. 60.000 aves es un productor mediano, ¿ya? Con mucho esfuerzo, un productor construye sus galpones, generalmente son empresas familiares, y esos galpones, allá están los 3 galpones, van a tener un galpón donde van a estar la crianza, esa crianza va a nutrir, ¿no es cierto?, de estas pollas para después producir, van a tener un packing de huevos, que a veces son bastante modestos, ¿no es cierto?, una fábrica de alimentos, y otras instalaciones, los baños, los comederos, los comederos del personal. Pensemos acá que pueden trabajar 10 personas, más o menos, 7, 10 personas, en un escenario como el actual. Y también está este espacio donde se va procesando el guano para hacer esta economía circular que es tan importante en la producción. Bueno, este productor, imagínense un productor, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo, es una pyme, ¿no es cierto?, que tiene esta producción, tiene que pasar. Si queremos pasar, por ejemplo, a piso, a un sistema de piso, él tiene que pasar de 3 galpones a 12 galpones. Eso es en la práctica, porque hoy día la producción es intensiva, están las gallinas en cierta manera producidas con todo este ambiente controlado, tiene que pasar y aumentar a 12 galpones. En el caso de un aviario es un poco menos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 7, pero también aumenta prácticamente al doble. Ahí está el número de galpones de crianza, porque tengo que tener más crianza para poder suministrar estos pollos. Tengo que aumentar los metros construidos, tengo que aumentar las hectáreas de terreno. En este caso las tengo que aumentar de 8 a 32 hectáreas de terreno para piso y a 17 en el aviario.
el costo del terreno 1.200 millones o 600 millones en el caso de la transición aviario, para finalmente también tengo que comprar no solamente el terreno, tengo que construir los galpones, tengo que meter el equipamiento, porque esto no es solo los galpones, tengo que equiparlo con todos los que yo les explicaba, y este es el costo de transición para un productor. Estamos hablando de un solo productor de 60.000 gallinas. 2.600 millones en nuestra simulación o 3.300 millones en el caso de un productor aviario. Eso significa la transición. Hicimos la simulación también, ahora, bueno, veámoslo a nivel nacional. ¿Qué significa esto de una transición a nivel nacional? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hicimos el mismo ejercicio y, siguiendo con lo que decía el profesor Cañón, acá estamos hablando de que tenemos que aumentar de 1.100 hectáreas que tenemos hoy día a 3.700 hectáreas en el caso de gallinas a piso. 3.700 hectáreas que estamos hablando de 3 comunas de Providencia o un par de comunas de Maipú, o también en el caso de aviarios también aumenta esta superficie. Si lo llevamos a dinero, estamos hablando de 425.300 millones en el caso de piso y 581.000 millones en el caso de gallinas. Eso es lo que significa desde el punto de vista de recursos. Ahora, no es solamente un problema de recursos, es un problema de práctico. Eso es lo que nosotros hacemos, trabajamos en temas prácticos. Porque estos productores no están en un lugar, están repartidos en todo Chile, están metidos en el campo, están metidos en comunas pequeñas, están metidos en valles, están metidos en cerros. O sea, esa ampliación no es posible siempre. ¿Cómo me expando? Si tengo al lado tengo una frutera, tengo otro campo, no es mío el campo, hay una calle, hay una escuela, hay un pueblo. El plan comunal, ¿cómo se llama? El plan regulador no siempre te lo va a permitir. Entonces, incluso aunque tuviera el dinero, no puedo llegar y hacerlo. Entonces, a lo mejor tengo que ir a buscar otro campo y mover en un camión todo lo que estamos hablando. Tengo que mover tengo que mover el packing, tengo que mover la fábrica de alimentos. Entonces, lo que nosotros creemos es que este es un proyecto absolutamente inviable. No tiene ni una viabilidad hoy día. Además, van a necesitar los permisos. Este productor está en el límite, lo quisimos poner porque está en el límite, pero de aquí para adelante, que son por lo menos unos 50, 70 productores más, tienen que tener permisos, resolución sanitaria, tienen que tener permisos ambientales, todos los permisos significan. Entonces, es absolutamente inviable hacer este proyecto tal como está planteado. No solamente por los recursos. De los recursos, yo no sé cuántos productores podrían tener esa cantidad de dinero. Y hay una cosa adicional. Las jaulas, cuando uno deja de tener jaulas, esas jaulas no se pueden vender en Chile. Se genera una obsolencia anticipada. ¿A quién le va a vender esas jaulas? Entonces, todas las inversiones que han hecho productores, estamos hablando de productores medianos, pequeños, no solamente los grandes, se van a quedar con toda esa infraestructura inservible porque no pueden hacer la transición. Ese es el punto central de lo que yo quería presentar desde el punto de vista de esta transición. Entonces, hay una limitación de acceso al financiamiento, dificultad de acceso a la tierra por la disponibilidad del plan regulador, obsolescencia anticipada, demora de permisos y, por otro lado, también el aumento de carga pública. Acá tenemos que salir a fiscalizar la aplicación de una ley y eso significa la recarga a la fiscalización pública. Otro mito que es súper importante decir y aclarar. No hay ningún país, ninguno, en el mundo en desarrollo que tenga un proceso de transición a ningún sistema productivo. Ni uno, cero. Y en el mundo, como este proceso de transición a libre de jaula, solo 3 en el mundo han ocurrido. Y esos han sido países altamente desarrollados y pequeños. Estamos hablando de Austria, Luxemburgo y Suiza. Los otros procesos de transición que han habido, para que no se confunda, no es a libre de jaula. Son los sistemas de jaulas enriquecidas, que hablaba el doctor Cañón, que es otro sistema. Y solo han ocurrido en países desarrollados y todos han tenido más de 15 años. Ninguno ni cerca de 5 años. Entonces, no es verdad de que este es un proceso que nosotros en este proyecto estamos siguiendo una tendencia mundial, porque la tendencia mundial es otra. No es esta transición que aquí se ha planteado en el proyecto. ¿Cuáles son? Voy a referir a solo dos consecuencias. La primera es el precio del huevo.
el costo del huevo objetivamente se aumenta. Se aumenta porque es tanta la inversión que tengo que meterle al sistema que tengo que recuperar esa inversión, aunque sea pequeño el productor. Tiene que recuperar esa inversión, la mete en el costo. Y los costos de producción también son mayores. Podría ser cercano al 25% el aumento de costos de producción y eso se va a transferir a precio. Pero además va a haber desabastecimiento, porque van a haber productores que no van a poder seguir con el sistema, van a quebrar, por lo tanto va a haber menos huevos. Alguien dirá, no, lo que pasa es que esto se puede suplir con importaciones. Pero las importaciones, como lo vamos a ver en la otra lámina, las importaciones hoy día llegan hasta el 3%. Y no es fácil importar, porque si se aplica este proyecto de ley, los huevos importados van a tener que cumplir con la misma regulación. Y esa misma regulación hoy día no va a dejar que entren huevos importados. Y eso va a aumentar esta situación de escasez. Y por otra parte, es altamente vulnerable. Vieron lo que pasó con Argentina y con Brasil el año pasado. Se cerraron por influenza aviar. Y vamos a tener influenza aviar de aquí por muchos años más. Entonces es ilógico pensar que aquí va a haber una suplencia de esta falta de huevos. Y por otra parte, ¿cuál es la otra gran consecuencia? El precio súper concreto. Este es un ejemplo del día de hoy, de un supermercado. Esta es la de esto estamos hablando, de la diferencia de los huevos. 18 por hoy día de una empresa X. El huevo libre, 5.060 pesos la caja de 12, 4.200 la caja de 12, un huevo normal. 64 pesos de diferencia por huevo. 2 veces los 30 pesos del metro en aquel entonces. La gente es súper sensible al precio del huevo, muy sensible al precio del huevo. Este proyecto afectaría drásticamente el precio del huevo y especialmente en las familias más pobres. Nosotros tenemos una estimación de aproximadamente 100 huevos a la semana que ellos consumen. Son más del 98% de las familias que consumen este huevo. Entonces el impacto en el precio es clarísimo. La penúltima lámina. Esta lámina derrumba este argumento de que existe una alta demanda por huevos de gallinas libres. Eso no es verdad. Obviamente, cuando uno le preguntan en una encuesta, obviamente que va a decir que preferiría consumir de huevos de gallinas libres. Eso está estudiado en economía, eso está en todo el mundo. Esta es la verdad. Miren la producción de arriba, la curva de arriba muestra la venta de huevos de gallinas libres en supermercados. Efectivamente, si nosotros vemos el 2016, ha venido aumentando hasta el año 2022 y de ahí ha empezado a disminuir, porque es muy sensible al precio. Y los supermercados no han pasado el 10% de consumo de huevos de gallina libre, comparado con el resto. Y estamos hablando de todos los supermercados de todos los estratos sociales, no solamente los del barrio alto. Y si ustedes ven, también la proporción de huevos de gallina libre comparado con la producción nacional no supera el 1%. Uno podría preguntarse, con la maravillosa presentación de Ecoterra, que es una empresa que todos admiramos, ¿por qué no hay más Ecoterra en Chile? Lleva 15 años. ¿Por qué no ha habido una multiplicación? Si hay tanta demanda por el huevo de gallina libre, si es tan fácil, si es tan conveniente. Entonces, esa es la reflexión que nosotros queremos hacer con estos datos. Y termino, ahí está lo de la importación, con el tema de los pequeños productores. No es verdad que un proyecto de esta naturaleza beneficia a los pequeños productores. Un proyecto de esta naturaleza los perjudica. ¿Por qué los perjudica? Porque hoy día, a pesar de que los pequeños productores, la mayoría de los pequeños productores, producen en condiciones de informalidad, sin resolución sanitaria, ellos tienen un nicho hoy día de venta de sus huevos que efectivamente son producidos como gallinas libres. Si este proyecto sigue adelante, se pierde esa posibilidad, ese espacio de competencia que tienen los pequeños productores. Se rompe. No tienen más esa ventaja. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros hemos promovido? Que existan sistemas de promoción
de trabajo con los pequeños productores para que ellos sean los mejores productores de huevos de gallinas libres de Chile, que se formalicen, que tengan resolución sanitaria, que puedan demostrar su certificación de libre, que puedan haber sistemas de trazabilidad, y por eso la asociación y todos los que trabajamos en producción animal estamos a favor de los programas de trazabilidad, pero este proyecto, que no se confunda, perjudica a los pequeños productores drásticamente. Y y las últimas cifras, estamos hablando de más de 40.000 pequeños productores a nivel nacional. Sí, por supuesto, con una gran variedad de productos. Bueno, finalmente, quiero insistir que este proyecto es inviable. Para nosotros no tiene ninguna viabilidad por la imposibilidad económica, por el esfuerzo económico que tienen que hacer, los aspectos regulatorios, el acceso a tierras, es inviable. Por otra parte, el proyecto tiene impacto en la seguridad alimentaria por aumento de costo de producción y desabastecimiento. Y finalmente, el proyecto tiene impacto en pequeños y medianos productores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Hernán Rojas, médico veterinario, director de CERES. ¿Se ofrece la palabra? O sea, ¿algún parlamentario quisiera dar una opinión, pregunta, consulta? ¿No? Yo quisiera hacer un comentario, porque siempre cuando las cosas se ponen de manera así extremas, ¿no? O sea, en blanco-negro, no es posible ver las mixturas, ¿no? Los grises. Que el mundo no es ni blanco ni negro, ¿ya? Entonces, en la pregunta por la sostenibilidad, yo le tengo una consulta, porque si uno sigue atentamente la presentación de usted, la verdad es que debiéramos seguir haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy día. Porque no escuché nada nuevo que uno diga, mire, ¿sabe qué? Pero podríamos, desde el punto de vista de la producción, mejorar en A, en B o en C, ¿no? O a propósito de las otras intervenciones de nuestros invitados, a propósito de cómo buscar mayor o mejor bienestar animal, bajo qué categoría, ¿no es cierto? Entonces, me queda una duda. Perdone que se lo plantee de esa forma, porque uno podría decir, a propósito de la presentación anterior, es que viene el decreto número 29, y en el fondo este decreto debiera mejorar, imagino, la consulta, los procesos de producción y lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, a ver, aquí nadie quiere destruir ninguna industria, ¿ya? No es labor nuestra por lo demás. Entonces, tengo la consulta. ¿Qué cree usted que debiera mejorarse o cambiar? ¿Ya? O cómo uno pudiera, a propósito de la legislación, enfrentar los procesos también de transición. Porque claro, usted dice, esto no es tendencia mundial. Existen algunas experiencias. Sí, no hay tendencia mundial desde el punto de vista de la libertad absoluta de las jaulas, etcétera, ¿no? Pero hay algunos ejemplos de experiencia comparada, ¿no? Entonces tengo una pregunta, pues. Claro, ¿cómo hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos, en el fondo, para poder tener más experiencias como la que usted recién nombraba? ¿Cómo se llamó? Ecoterra, ¿ya? Desconozco esta empresa, esta industria. Sí, tiene una apuesta también, ¿no? Hay un público, hay un nicho ahí interesante, ¿cierto? Pero la pregunta es cómo, en su conjunto, uno pudiera establecer en la ley. Es una consulta porque después esto lo vamos a votar en general y me imagino que después en particular. ¿Cómo se hacen las transiciones? Pues? Si las transiciones no son de un día para otro, son transiciones, ¿no? Y si el objetivo es, como bien se plantea acá, todo lo que tiene que ver con la cobertura del acceso, ¿no es cierto?, de las familias chilenas al consumo de huevos,
en este caso particular. ¿Cómo se garantiza eso, por una parte? Pero también cómo se garantiza los temas de bienestar animal o las transiciones, porque uno perfectamente en la ley podría decir, mire, de aquí a 10 años, de aquí a 15, de aquí a 20, o de manera voluntaria. O sea, pueden existir distintas fórmulas, ¿ya? Distintas fórmulas. Quizás el proyecto de ley puesto como está es un problema, evidentemente, ¿ya? Pero no por eso el legislador, o la industria en este caso, debiera negarse a tener una conversación respecto a cómo mejora su proceso de producción, ¿ya? Por eso, cuando se extreman las posiciones en blanco y negro, es difícil buscar un punto, ¿no? Eso es como mi reflexión, la verdad. No sé si es una consulta, pero entiendo y valoro los datos, la información que usted entregó, y espero que nos pueda hacer llegar también la presentación. A ver, sin ser personalista, aquí todos los que estamos acá, creo, todos llevamos 20 años, por lo menos 30, trabajando con la industria chilena en general, desde el Estado, desde fuera del Estado, de distintas formas, de la academia. Y bueno, voy a responder por mí. Yo estoy convencido de que nosotros estamos en un proceso permanente de mejora. Y eso lo ha hecho Chile por lo menos, yo diría 30 años, pero muy comprometido a tener los mejores estándares productivos, los mejores estándares de bienestar animal, los mejores estándares sanitarios y de inocuidad. Ya, eso yo lo puedo afirmar. Mi presentación particularmente fue para poder demostrar que este proyecto de ley, como está redactado y como está presentado, no tiene ninguna viabilidad, y justamente lo hago para poder motivar una conversación más constructiva. Vamos, ese así súper clarito. Y en lo particular, participo en la discusión del decreto 29, y creo que es una tremenda oportunidad que tiene el país de modernizar el decreto 29. Por lo tanto, creo que el proyecto de ley como está no es necesario. Este proyecto no es necesario. Este proyecto del decreto 29 resuelve muchos de los problemas. No todos, y por eso creo otra cosa, y por eso lo dije. Acá se requiere un esfuerzo mucho mayor de desarrollo de la pequeña y mediana producción para llevarla a niveles más altos de producción, de sanidad y de bienestar animal. Si la brecha, y esa debiese ser y con esto voy a terminar, la transición, como bien decía Patricio, la transición es a mejores niveles de bienestar animal. No es una transición única a libre de jaula. Esa es la propuesta, diputado. No, obviamente no vine a desarrollarlo en detalle, no me correspondía, pero absolutamente es una transición de los mejores niveles de bienestar animal a un sistema de coexistencia. Y esta es la clave. Es un sistema de coexistencia. Eso es lo que yo creo que lo que venimos a defender acá. Es de coexistencia con los mejores niveles de bienestar animal. Eso. Perfecto. Hemos cumplido con creces el objeto de la presente sesión. Quiero dar las gracias a todos los expositores y nos autoconvocamos para la próxima semana, Anita María. Ya, perfecto. Entonces, por haberse cumplido la presente sesión, está así levantada.